Hola, mi nombre es Jade Alejandra Floresche y a continuación vamos a ver el tema del dolor perteneciente a la materia de procesos biológicos 2. Vamos a comenzar con lo más básico, que es entender a qué nos referimos con dolor. Ese es un concepto que usamos todos los días, es un concepto que pareciera que lo conocemos muy bien, pero bueno, yo creo que siempre es necesario ponerlo en palabras para comprender de mejor manera a qué nos estamos refiriendo. Y bueno, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor nos dice que esta es una sensación desagradable, una experiencia sensitiva y emocional desagradable. Estos dos conceptos van muy de la mano. La sensitiva va a ser la forma en la que nuestro cuerpo recibe esta información de que existe un daño. Y por la parte emocional va a ser la manera en la que lo procesamos y en la que nosotros decidimos si ese dolor es bueno o malo. Obviamente, generalmente va a ser malo. Y bueno, tenemos que es una señal del sistema nervioso de que algo no anda bien. Por esa razón es que tiene que ser desagradable para que llame nuestra atención y digamos, ok, está sucediendo algo en el cuerpo y tengo que actuar para deshacerme de ese daño. Tenemos que cada persona va a experimentar de manera muy diferente el dolor, por ello es que es algo subjetivo, porque va a ser el resultado de una interacción de múltiples variables, ya sea biológicas, psicológicas, sociales, incluso culturales, y puede ser causada por una variedad de factores, como pueden ser lesiones físicas, enfermedades, las emociones, el estrés. Y cuando tenemos dolor es posible experimentar diferentes reacciones en nuestro comportamiento o en nuestras emociones, incluso en las relaciones en las que tenemos con los demás, la forma en la que interactuamos. Porque, como mencioné, está muy ligado a lo que es cómo llega la información y cómo lo procesamos. Digamos, creo que todos hemos experimentado dolor a estas alturas de la vida, dolor físico. Y cuando, por ejemplo, tenemos un dolor de cabeza muy intenso, obviamente nuestras emociones se ven afectadas porque nos ponemos de mal humor al estar lidiando con algo tan desagradable como un dolor de cabeza. Y esa es la forma en la que va a interactuar, digamos, el dolor con nuestras emociones. Ok, continuando, podemos decir que el dolor se puede clasificar de diferentes maneras porque el dolor es una percepción que posee varias dimensiones. No hay una sola forma de clasificarlo. Tenemos muchísimas, pero para esta presentación únicamente veremos las 5 más importantes, comenzando con la duración. Ok, en la duración vamos a clasificarla según el tiempo durante el cual se va a percibir. Tenemos una primera forma de clasificarlos, que sería continuo o intermitente. Esto es muy sencillo. En el continuo, el dolor va a persistir a lo largo de todo el día y en el intermitente no. En el intermitente va a ser un dolor que viene, que va, que viene y que va. Pero también podemos verlo por otro lado, que ese es el más común en el ámbito médico, en el cual el agudo va a ser un dolor generalmente desencadenado por la activación de nociceptores en el área de una lesión tisular y cuya duración va a ser menor a 3 meses. Este tipo de dolor supone una señal biológica muy importante porque va a decirnos que existe un peligro, el cual va a ser, digamos, más en el momento, va a ser más inmediato. Y es necesario que sintamos este tipo de dolor para la supervivencia y el mantenimiento de la integridad del organismo en un ambiente potencialmente hostil. También podemos ver el otro tipo de clasificación en el que el dolor crónico va a ser un dolor con una duración mayor a 3 meses. Y este puede ser ya sea en forma continua o intermitente. Y generalmente va a ser un dolor con características patológicas, es decir, que proviene de una enfermedad y que puede persistir incluso después de haberse curado una lesión. Ok, y en la siguiente clasificación tenemos la intensidad. Este es una de las características más subjetivas que le podemos brindar al dolor. ¿Por qué? Porque como mencionamos, cada persona lo va a percibir de manera diferente. Sin embargo, podemos intentar medirla de acuerdo a leve, moderado y severo. En el leve vamos a sentir un dolor que realmente solo es una pequeña molestia, no va a ser como que interfiera con nuestras actividades habituales. Por ejemplo, podría ser un pequeño corte en cualquier lado del cuerpo, el cual no nos va a
causar mayor molestia, podemos soportarlo. En el moderado ya escala un poco más la intensidad y va a comenzar a interferir con actividades habituales. Por ejemplo, podría ser un dolor de estómago, un dolor de pecho, algo que sí realmente nos genera una molestia suficiente para no poder concentrarnos. Incluso tenemos el severo, donde no solo ya no podemos hacer nuestras actividades habituales, sino que incluso ya no descansamos correctamente por la intensidad de ese dolor. Bueno, también se han creado métodos que permiten objetivizarla. ¿A qué nos referimos con esto? A que podemos medirla ya de manera un poco más formal, aunque sigue siendo subjetivo. Pero, por ejemplo, tenemos las escalas numéricas o la más común, la análoga visual, en donde vamos a definir el dolor en una escala del 0 al 10, donde 0 va a ser ausencia de dolor y donde 10 se refiere al máximo dolor que va a poder imaginar una persona. Sí, creo que eso es muy común cuando vamos al doctor y te preguntan, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Y tú, en base a lo que sientes, tienes que asignarle un número. Es muy sencillo. Igualmente tenemos la cualidad, que esa es la forma de clasificación donde le vamos a brindar una característica al tipo de dolor, como podría ser quemante, punzante, como un corrientazo o como un calambre. Por ejemplo, en las neuralgias, el tipo de dolor que se percibe es como un corrientazo, como electricidad en el cuerpo, o incluso de quemaduras en algunos dolores neuropáticos. También podemos clasificarlo según su origen, en función de su patogénesis, o igualmente podemos decir según su causa. Tenemos 3 principales causas. Vamos a tener el dolor nociceptivo, que se puede dividir a su vez en somático y visceral, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y este va a ser donde los nociceptores van a percibir este estímulo. Igual adelante vamos a ver qué son los nociceptores. Pero estos son dolores un poco más localizables, como podría ser un golpe en el brazo, donde sabemos que el dolor se siente aquí, es un poco más externo y podemos decir, ok, es aquí en este lado. Igualmente tenemos el dolor neuropático, donde ya es un poquito más complejo. Este va a ser una alteración en el sistema nervioso, va a existir un daño en las fibras nerviosas, por ejemplo. Y este dolor no tiene una función clara y va a ser más difícil de diagnosticar porque no es tan localizable como en el dolor nociceptivo. Un ejemplo podría ser el dolor que perciben las personas con esclerosis múltiple, donde el daño a los nervios va a interrumpir la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Eso porque los que resultan dañados son precisamente los nervios de la médula espinal y bueno, de ahí proviene. Igualmente tenemos uno de los más complejos, que es el dolor psicogénico. En este su origen va a estar en los procesos mentales de la persona que lo padece y ya no por causas fisiológicas, o sea, ya no es del cuerpo, sino que está plenamente en el cerebro, en la mente. Y en este interviene el ambiente psicosocial que rodea al individuo. Y muy comúnmente las personas que padecen esta condición son estigmatizados ya que se considera irreal. El ejemplo más claro son las cefaleas o los dolores de cabeza, porque estos no tienen un origen, bueno, en algunos casos no tienen un origen fisiológico, como mencionamos, sino que ya es como una percepción o una sensación de la persona que no está conectado con lo físico. Bueno, hablábamos de que podría ser somático o visceral. Esto pertenece a la localización, en la parte en donde se va a percibir el dolor. En el dolor somático, los receptores de la piel, el sistema musculoesquelético o el vascular son los que van a recibir en primera instancia esta información de sensación de dolor. Este tipo de dolor somático va a ser como un dolor punzante o ardiente y lo vamos a poder localizar de manera muy sencilla porque proviene más que nada de la parte externa del cuerpo.
igual un ejemplo muy sencillo podría ser un corte en un dedo, porque se siente, o sea, lo sentimos en la parte más exterior de nuestra piel, y este es más punzante, es una sensación más de ardor, y no como el contrario, que es el visceral, en donde los que van a recibir esa información de dolor van a ser los órganos internos. Este es un dolor más profundo, más difícil de localizar y comúnmente va a ser más persistente. Un ejemplo de esto podrían ser los cólicos. En las mujeres, por ejemplo, que son dolores que no localizamos tal cual, no podemos decir exactamente dónde está, y es un dolor más intenso, más profundo, más difícil de calmar incluso. Y bueno, decíamos los nociceptores. Estos son terminaciones nerviosas especializadas en la detección de estímulos nocivos, o es decir, que van a representar un peligro para el cuerpo. Y aquí estos van a recoger la señal dolorosa y lo van a enviar hacia el sistema nervioso central pasando por 4 estaciones. En la primera tenemos la estación de los ganglios espinales dorsales. Ahí se encuentran las neuronas aferentes primarias que van a recoger primeramente el estímulo doloroso. Como mencioné, está situado en los ganglios espinales de la médula, pero también puede estar en los ganglios sensitivos de los nervios craneales 5, 7, 9 y 10. The spinal cord La begins at segunda the brainstem estación and sería continues el down the asta dorsal spine, de la médula where it is espinal. protected by the vertebrae. No es una The simple spinal estación cord de consists of retransmisión, nerves that carry sino más bien messages un between the sitio brain and the complejo de rest of the body. procesamiento y decodificación de la información nociceptiva a través de circuitos que involucran diferentes The subtipos spinal de cord begins at the interneuronas brainstem and excitatorias continues o down the inhibitorias. spine, Esto lo podemos where it is relacionar un protected poco by the con vertebrae. el sistema The spinal simpático y cord consists of parasimpático, nerves donde that uno carry va messages a between the excitar y brain and uno the va rest a of the body. inhibirlos como la sensación. Ok, en la tercera estación vamos a encontrar las diversas estructuras subcorticales representadas por un conjunto de formaciones neurales de características diversas que van a estar ubicadas en la profundidad del cerebro, entre las que van a destacar el tálamo, encargado de procesar la información sensorial y motora gracias a la amplitud de núcleos que tienen la labor de recibir diferentes aferencias y luego proyectarlos a la corteza cerebral, al lugar donde pertenecen. Y ya por último, la estación de la corteza cerebral. En vamos a encontrar sobre todo la corteza somatosensorial, la circunvolución cingulada anterior, la ínsula, la corteza prefrontal y el parietal inferior. En esas estructuras se va a originar la percepción consciente del dolor, es decir, hasta este punto es donde realmente somos conscientes de que tenemos un daño o que nos va a producir dolor. Y bueno, las actividades subconscientes y respuestas neuromodulares, efectoras, endocrinas y emocionales también van a ser creadas a partir de la corteza cerebral. Bueno, el procesamiento del dolor va a ser complejo y va a involucrar diferentes sistemas neurales, incluyendo aquellos relacionados con la memoria, la atención y las emociones. Sí, porque, por ejemplo, nos podemos acordar de un dolor, o sea, al ser tan intenso, se puede almacenar en nuestra memoria. La atención igual está involucrada para poder realmente prestar la atención, para poder saber que ahí está el dolor. Y las emociones, como igual hablamos al principio, de cómo vamos a reaccionar ante ese dolor. Y bueno, por ejemplo, igual tenemos que la amígdala es la responsable de procesar las emociones y esta incluso puede hacer que sintamos más intensamente el dolor. Y bueno, igual mencionamos la corteza cingulada anterior. Este es una parte importante del procesamiento del dolor porque va a desempeñar un papel esencial en el procesamiento al integrar los diversos componentes del dolor, como podrían ser la sensibilidad, la actividad, la vigilancia, la emoción y la motivación. Podemos verlo ahí en la imagen en qué zona se encuentra. Es como un pequeño arquito. Y bueno, ya para concluir, debemos recordar que si bien el dolor sigue siendo una experiencia muy privada, imposible de conocer de forma precisa para los demás, realmente no podemos entrar al cerebro de la persona para saber qué está pasando. Sin embargo, es importante evaluarlo, medirlo y cuantificar los testimonios de dolor para así poder brindar un correcto diagnóstico y un plan terapéutico. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado muy claro y nos vemos.